Bienvenidos todos a esta Semana de la Cultura China en su versión número 14. Y con esta primera sesión, que damos el puntapié inicial, los 5 elementos como raíz del mapa del destino. La astrología china está conformada por una combinación de componentes que derivan de la teoría de los 5 elementos. Y en esta conferencia nos introduciremos en esta estructura y Antonio nos explicará el rol de estos 5 elementos en la construcción del mapa del destino personal. Sabemos que le estamos pidiendo poner una cantidad de información tremenda en una hora, pero sabemos también que Antonio pondrá todo su corazón para poder explicarnos. Y bueno, Antonio Cordero, nuestro amigo de la casa, médico especialista en medicina tradicional china, magíster con estudios de grado y posgrado en la Universidad de La Habana, Beijing y Shanghai, director del Centro de Medicina Integrativa Heart Blossom Project. Antonio, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Por favor, adelante. ¿Ya? ¿Arrancamos o esperamos un poquito? Arranque nomás, comparta pantalla. Vamos allá. Vamos allá. Confírmame que la ves, por favor, Carol. ¿Se ve perfecto? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ya. Adelante. Ya. ¿Por dónde arrancamos entonces? Arrancamos, vamos a ver si esto camina. Arrancamos por aquí. En chino como corresponde. Esta es una expresión que recientemente se ha hecho más popular y conocida, pero que para el estudioso de la cultura tradicional china es muy familiar, y que dice, conócete a ti mismo y a tu adversario, y en 100 confrontaciones no correrás riesgo. La presento porque es relevante que en el contexto de lo que llamamos astrología china, entendamos que el objetivo principal es sobre todo el del autoconocimiento. Ahora voy a entrar en un poquito más de detalle, pero quería arrancar por aquí recordando que la relevancia de esta disciplina y el esfuerzo que voy a hacer para, qué sé yo, ojalá hacer sentido en esta hora, es el de la invitación a un proceso de autoconocimiento que nos capacita progresivamente para entender más nuestras circunstancias, nuestro potencial, nuestros roles y nuestras capacidades para tener una capacidad activa en la generación de una vida buena. Desde acá, lo siguiente que les tengo es esto, otra fase muy conocida y popular, Yimin, Ayun, San Feng Shui. Feng Shui, también como el Tai Chi, como la yoga, como otras disciplinas orientales, se ha ido tornando en los últimos años muy popular. Sabemos que el arreglo de los espacios para proporcionar unas condiciones que faciliten el desarrollo también de nuestras capacidades, de nuestra potencialidad para tener una vida feliz y próspera. Min y Yun, los dos caracteres, Yi Min, A Yun, primero el destino, segundo la suerte y tercero el Feng Shui. Es un adagio para hacer referencia a elementos que la cultura china define y propone como a la base de la capacidad para entender lo que vinimos a hacer, lo que podemos hacer, lo que tenemos la capacidad de ser y de hacer. Y de eso va a tratar un poco lo que viene a continuación. La idea mía ahora, antes de que arranquemos, es primero que todo agradecerles que hayan venido, agradecer a Confucio por la invitación e invitarles por un momento a hacer un par de respiraciones profundas para poder arrancar lo más presente posible en esta hora que vamos a hacer a galope tendido para tratar de llegar al final y contar con algunos minutitos dedicados a las preguntas que puedan haberse generado. Entonces les pido, siéntense lo más derecho que puedan y hagan unas cuantas respiraciones profundas, tratando de hacerse presente, de eliminar las distracciones, separarse momentáneamente, aunque cueste, del teléfono, y prepararnos para compartir y para interactuar en este rato.
Ok, allá vamos. Entonces, Ming, destino y suerte. En nuestros tiempos, particularmente en estos años con los corre-corres vinculados a la pandemia y a las circunstancias que nos ha tocado vivir, se hace evidente que nuestra cultura ha abandonado las preguntas de fondo y se ha alejado del entendimiento del significado de la vida, tratando, como hemos estado todos, de resolver lo perentorio, lo inmediato y lo urgente. Y como decía mi padre, lo urgente siempre desplaza a lo importante. Entonces, quiero arrancar la presentación conversándoles un poquito de esta noción de destino y suerte, que es algo de lo que hablamos poco. En el contexto de la cultura y de la astrología china, la mirada es la siguiente. Hay un componente que nos es dado y que no podemos modificar. ¿Ah? Eso es lo que se denomina Ming, es un timbre, es un sello que, que nos marca, que define a través de lo que nosotros en Occidente podríamos denominar nuestra genética, un grupo de atributos y característicos que no son modificables. Son, como dice acá, las cartas que no son, que nos tocaron. Es lo que hay y es lo que nos toca, y con eso tenemos que armar el tinglado del buen vivir. Y luego hay un grupo de elementos que aquí se utiliza la metáfora de cómo voy a jugar las cartas que me tocaron, y que tiene que ver con los elementos que luego les presento. Pero es importante entender que no se trata de una visión fatalista en la que todo está determinado y no nos toca nada más que navegar en las aguas que nos entregaron, sino que hay componentes sobre los que podemos incidir y a través de un rol mucho más proactivo, generar condiciones más cercanas a aquellas a las que queremos, aquellas que queremos alcanzar. En el contexto de lo que son las artes metafísicas, el conocimiento metafísico de la cultura china, se habla de estas 5 categorías. Shan es un carácter que literalmente significa montaña y que está asociada a las disciplinas vinculadas al proceso de separarnos de la vida mundana y aproximarnos a una experiencia más trascendente, que está vinculado a los procesos de aprendizaje de disciplinas respiratorias y alquímicas, y que evidentemente hoy por hoy no tienen que ser realizadas en el contexto literal de salir de la ciudad e irse a la montaña y raparse y vivir de raíces, sino que tiene que ver en el momento en que se originan estas disciplinas con esta orientación de recogimiento y de retirada de la vida común. Inmortalidad y alquimia es el primer factor, entonces. Luego está la medicina para lidiar con los desequilibrios que puedan presentarse como consecuencia del ambiente que nos ha tocado o del estilo de vida o de ambos. Luego el proceso de adivinación, que se orienta a la resolución de algún problema puntual, particularmente aquí, pero no de manera única, se hace referencia al I Ching, al libro de los cambios, pero también a otras disciplinas como Taliu Ren o como Chimen Tung Ya, que son otros métodos de aplicar muchos de los componentes de la teoría que hoy vamos a presentar, aunque sea a vista de pájaro. Sí. Luego está el análisis del destino, el análisis de aquello que nos tocó, Min. Este es el mismo Min del que le hablé, el mismo Min del destino, porque aunque está otorgado, no significa que no puede ser comprendido. Y dentro de la cultura china, la idea es poder reconocer el potencial de lo que se nos entregó. Y aquí, bueno, evidentemente hace sentido lo de conózcase a sí mismo, conozca los factores que le tocaron,
para mejor disponer de una estrategia que haga el uso óptimo de ese material que no puedo cambiar de fondo. Y finalmente, lo que se llama xiang, la forma o reflejo, que tiene que ver con una expresión particular de lo que vamos a compartir de inmediato, que tiene que ver con la idea de que todo el universo, incluidos los seres humanos, no importa cuán heterogéneo parezca, comparte patrones y regularidades que son reconocibles. Y en este caso, por ejemplo, el estudio del rostro humano o el estudio de las manos humanas o inclusive el Feng Shui, que es el estudio de las formas de los espacios y cómo refleja eso un estado en el que puede desarrollarse nuestro potencial o un estado que restringe la capacidad para desarrollar nuestro potencial. Entonces, acá están, como les decía, disciplinas como el estudio del rostro, de las manos, entre otros. Okay. Luego, los factores que inciden, las influencias mayores que describen estas disciplinas de las que acabamos de mencionar, son primero influencias que se denominan celestes o cósmicas y que tienen que ver con este factor entregado por el cielo que no puedes modificar y que vamos a intentar describir en unas diapositivas. Está este Mingyun, este destino y esta suerte que tiene una marca particular única y definitiva. Luego están los factores telúricos o terrestres, donde se incluye sobre todo el Feng Shui, que implica el ajuste de las circunstancias y los ambientes de los que participo, y al modificarlo, modificar también la manera en que mi potencial se actualiza o se dificulta que se le actualice. Y finalmente el factor humano, que se subdivide en tres grandes categorías. Tao Te significa literalmente virtud o la capacidad de replicar y reproducir los patrones de la naturaleza, la manera en la que el Tao, de que voy a hablarles en un instante, opera y que fue presentado en profundidad en el Tao Te Ching de Lao Tzu. Luego está Tu Shu. Tu Shu significa la educación, la preparación, la capacidad de formarse, de aprender, que puede marcar necesariamente una diferencia en nuestro destino, dado que las oportunidades y las circunstancias que se nos presentarán en virtud de ser una persona educada e ilustrada no son las mismas que si no concurro a prepararme con cualesquiera sean las alternativas y oportunidades que se me presentan. Y finalmente, Nuli. Nuli literalmente significa el esfuerzo, la determinación, la perseverancia, la expresión de una actitud y de una capacidad de generar resiliencia, de generar una disposición a enfrentar los obstáculos y dificultades y no a echarse a morir de manera pasiva, asumiendo que no tengo mucho que hacer porque ya me fue dado lo que se me dio, y si mido 1,20 m, pues entonces, pucha, no voy a poder jugar baloncesto, ¿no? Hay muchas otras alternativas. Entonces tenemos los factores cósmicos, los factores telúricos y los factores humanos, y la sumatoria de todo ello es lo que de manera compuesta estructura y arma un escenario donde puedo progresar sin límite, a pesar de las limitaciones primarias que las condiciones que el cielo me otorgó han determinado. Entonces veamos un poco las premisas de las que parte el modo en que se interpreta y se lee el escenario que nos ha tocado. Primero que todo, la idea de Tao. La idea de Tao, que se ha traducido como camino o la vía, y aquí hago un paréntesis breve para los que tienen menos conocimiento de la lengua china. La lengua china no tiene un abecedario como las nuestras, pero eso no significa que uno no pueda obtener cierta información de los caracteres, aunque no sepa cómo suena. El carácter Tao
está compuesto por un lado con la noción de cabeza y metafóricamente o por extensión a la idea de un guía, de un líder, y también la idea de camino o de movimiento o de marcha, de manera que hay una dirección de progreso y de acción. Y ese Tao es interpretado como la fuente primaria que estructura y le da orden a la realidad que habitamos. La cultura china propone que hay un orden implícito en el universo y que es esta fuente la que lo genera y conserva. Luego, es evidente que esta noción arranca de esta observación que ve en fenómenos de magnitudes y órdenes distintos elementos comunes, como los que vemos acá en la diapo, entre un ciclón, una galaxia y el remolino que se forma en un río, que siendo tres fenómenos completamente distintos y de órdenes de magnitud muy diferentes, nos invitan inmediatamente a ver la similitud en esta espiral que se genera en los tres procesos. También podemos ver aquí en cuatro elementos bien diferentes: la nervadura de una hoja, el estuario de un río, los capilares de un ser humano. Son todos elementos que, a pesar de ser completamente distintos, tienen también una raíz común que los conecta, a pesar de estar inscritos en escenarios y magnitudes completamente diferentes entre sí. Y esto nos lleva entonces a tres nociones muy relevantes: Li, que significa el patrón, el principio, aquello que se replica, la espiral presente en la galaxia, en el ciclón y en el remolino. Y a la extrema derecha lo que dice es Shu, o los números, porque esta cualidad puede transferirse a un manejo cuantitativo, a un manejo matemático, de manera que yo puedo obtener una expresión que permite obtener a partir de ella una espiral que se hace presente en el ciclón y que hace presente también en el remolino. Entonces tenemos un elemento cuantitativo, el Li, que reconoce la regularidad y el orden, y un elemento cuantitativo, Shu, que reconoce la capacidad de matematizar o de cuantificar ese mismo proceso ordenado. En el centro está una palabra clave, Xi, que, como saben, hemos escuchado una y otra vez traducida como energía, pero que aduce a mucho más que eso. Aduce al elemento a través del cual el Tao gestiona este universo observado con su orden y su dinamismo. Este patrón dinámico de cambio que observamos en la vida humana, en el día, en las estaciones, es la expresión de la actividad de este chi, que a su vez es el factor dinámico de la intención ordenadora y creadora del Tao. Si nosotros separamos los componentes que vendrían a ser como las letras que forman la palabra chi, tenemos un componente a la izquierda que es el de la planta de arroz, y a la derecha uno que se usa como vapor, como gas, como aire. Por lo tanto, unidos hacen referencia a un material nutritivo que, como un gas, se expande y cubre la totalidad del universo para configurar todas las expresiones aparentemente distintas, pero que convergen en el hecho de que el material que las conforma o que los conforma es el mismo. Aquí yo puedo ver entonces, como ejemplo de esta idea, y yo puedo tener agua líquida, yo puedo tener hielo y vapor, y cada uno de ellos tiene propiedades y características específicas y distintas, pero también convergen en el hecho que los tres son una manera de expresar eh, lo que conocemos como la molécula de agua, ¿verdad? Están los tres en estados de agregación distintos, pero tienen una configuración profunda que es la misma. Y lo mismo puedo ver cuando difracto el rayo de luz blanca y obtengo
7 colores del arco iris que puedo reconocer como distintos y que tienen, sin embargo, una fuente común que es la luz blanca. Entonces, la idea de chi apunta a este factor donde todo lo heterogéneo y lo diverso converge para aproximarse a esa unidad profunda que no se pierde a pesar de que las apariencias y los registros que yo tengo del fenómeno lo hagan aparecer como distinto. Esto fue elaborándose esta idea de unidad y multiplicidad simultánea, fue procesándose para generar entonces las palabras de yin y yang, que no son sino el par de categorías que describen la actividad del chi. Los caracteres con los que escribimos yin y yang arrancan por estos dos que significan a la izquierda sol y a la derecha luna, y que luego se coloca esta porción del carácter que está a la izquierda, que puede traducirse como la ladera de una colina, y entonces lo que tenemos es una colina que es la misma, es única, pero que tiene cualidades y atributos distintos de luz y de sombra, que además no son estáticos, sino que van cambiando mientras avanza el día. Acompáñenme un momentito porque todo esto tiene que ver con los 5 elementos de los que converso en un instante, dado que son la raíz de. Yin y Yang entonces representan no solo atributos, sino direcciones de la acción. Fueron representados tempranamente por una línea Yang que está asociada a lo masculino, está asociado al vector de externalización, de aceleración, de superficialización, de movimiento hacia la expresión, hacia la diversidad y la multiplicidad, y es a su vez acompañado, por supuesto, y partner, el yin, que está representado por una línea discontinua. Unos dicen que el yang continuo y el yin discontinuo derivan de que el yang se asocia a un símbolo fálico, mientras que el yin se asocia a un símbolo uterino. Entonces, uno es penetrable y el otro es el que penetra. Pero yin y yang no son, como lo hemos aprendido en la cultura occidental, no son solo aquellos elementos que se distinguen por su carácter oposicional, blanco y negro, varón y mujer, día y noche, sino que tienen que ver con la dirección del movimiento. Todos los movimientos que están expandiéndose, acelerándose, diferenciándose, están asociados al yang, mientras que los que se repliegan, se retraen, se enlentecen, se profundizan, están asociados entonces a la polaridad yin del movimiento del chi. Entonces, el Tao concibe la totalidad como dinámica y ordenado, y el chi la gestiona a través de estos dos momentos y direcciones y atributos, uno de crecimiento y uno de decrecimiento, uno de aceleración, uno de desaceleración, y así con todo. Finalmente se llega entonces a esta idea que se conoce como Tai Chi Tu o esquema del Tai Chi, y Tai Chi está asociado a la idea de que Yin y Yang convergen en una sola forma o estructura, y aquí vemos estos pequeños círculos de color contrario que indican que el opuesto nace dentro del opuesto, no nace fuera de, sino dentro de. Esto está cambiando, es dinámico, y a la vez se están gestionando los opuestos dentro de sí mismos. Aquí tenemos la versión en la que se comparte la mirada que tenemos de las cosas densas y separadas, como los imanes, y de la función que es simultánea con la idea de lo discreto, es esta función continua de campos, de interacciones vibracionales que frecuentemente no percibimos, como no percibimos el Wi-Fi, pero lo usamos,
Asimismo, muchos de los elementos de carácter más ondulatorio son menos visibles, menos claros a los sentidos, pero están igualmente presentes. Por lo tanto, la idea de chi nunca se separa de esta noción de que yin y yang son simultáneamente interdependientes y opuestos, y ninguno deja jamás a su contraparte. Yi, este es uno de los caracteres que se utiliza para referirse al cambio. Y quiero que noten que encima tienen aquel carácter que les presenté como del sol. Déjenme ir un momentito atrás, ¿verdad? El sol, la parte que está arriba, mientras que la parte que está abajo hace alusión también a la luna. Entonces, nuevamente, es la luz y lo oscuro, lo yang y lo yin. El origen de este carácter tiene todavía un elemento muy interesante que, si notan a la izquierda, la evolución de lo que ven a la derecha proviene de lo que ven a la izquierda, que está asociado a la caracterización de un lagarto, que, como sabemos, tiene esta capacidad de modificar los colores y las texturas de su piel, haciendo entonces una referencia inmediata a la noción de cambio, pero de cambio ordenado. Y es la palabra que forma parte del nombre del libro de los cambios, del Yi Qian, que es el tratado del cambio. Curiosamente, la palabra yi también la usamos en zhongyi, que significa sencillo o fácil. Entonces, el cambio es algo que está intrínsecamente en la raíz misma de la manera en que la cultura clásica china observa la realidad. Luego aparece una noción que deriva simplemente de lo siguiente. Ok, yo como ser humano observo los elementos yin y yang de la realidad de la que participo, pero no estoy ajeno a ella, estoy dentro de. Y por lo tanto se dice que el ser humano forma parte del cielo, de la tierra, interactúa, se nutre y participa de una realidad mayor que le contiene. Y así entonces podemos ver que el yang, que está asociado a lo cósmico, a lo paternal, y la tierra, que está asociado a lo materno, a lo telúrico, convergen en este ser, en nosotros, en la humanidad, que tiene componentes de tipo yang y de tipo yin. En nosotros se articulan esos elementos opuestos y se conectan como lo hacen también en el resto de la realidad. Finalmente, aquí hay una imagen donde vemos que lo que somos es la resultante del entramado entre los factores cósmicos y los factores telúricos, las influencias que recibimos del cosmos y las que recibimos del planeta. Esta es una imagen que se llama Neijing, donde vemos esta metáfora del ser humano como un planeta en sí mismo, como un microcosmo de la totalidad de la que forma parte. Y hay representaciones de ríos, de campos labrados, de estrellas, porque evidentemente en nosotros se hace presente la diversidad y la heterogeneidad del universo. Ok. Y todo esto, ¿cómo se conecta con la idea de 5 elementos? Y aquí viene primero el paréntesis necesario de que la palabra elemento es heredada del modelo griego, del universo construido por elementos distintos como el fuego, como el agua, como la tierra, pero que no tienen esa connotación en la mirada china para nada. La idea Wuxian viene de Xian, que significa movimiento o marcha, ¿no? O caminar o desplazarse. Tiene la asociación inmediata con la noción de proceso, con la noción de cambio, con la noción de etapas o de fases de algo que está en constante transformación. Y así la observación inmediata condujo a que no solo hay elementos que yo distingo como yin y yang en virtud de que están creciendo o decreciendo, acelerándose o desacelerándose, externalizándose o haciéndose más interiores, sino que ese proceso no es de encendido y apagado, sino que hay etapas intermedias que me van llevando desde la medianoche al mediodía con sin solución de la continuidad. El yang va creciendo,
el yin va decreciendo, el yang va creciendo y el yang va decreciendo, y esto que se denomina Zixian o cuatro imágenes hace alusión a la idea de que yang no es yang en su totalidad, yin en su totalidad, sino que hay un proceso progresivo, regular y continuo de esa transformación que comienza, si tomamos el ciclo del día, por ejemplo, comienza con el amanecer, con el brote del yang, hasta llegar al mediodía, donde esto se hace máximo, para luego empezar a retirarse el yang y empezar el brote del yin con la tarde, con la puesta de sol y con la llegada de la noche, donde el yin se hace máximo. Entonces tenemos un ciclo que también vemos en las estaciones, que también vemos en el ciclo vital de los seres vivos, donde hay un crecimiento de su dinamismo, de su actividad, y luego un repliegue de esa actividad y de ese dinamismo, y eso se replica a nivel del planeta, a nivel del individuo, a nivel de la sociedad, donde quiera que miremos, en tanto que este chi es transversal para todos los elementos que observamos, vamos a encontrar entonces una dinámica de yin y de yang que a su vez puedo subdividir en un momento de nacimiento del yang como un momento de la plétora del yang, un momento de repliegue del yang con el nacimiento del yin y un momento de repliegue total o cuasi total del yang con el máximo de yin. Y a esas etapas, a esos momentos que yo distingo de la evolución de yang y de yin, es a lo que se le llama Wuxian o los 5 movimientos. Por lo tanto, la noción nuclear acá a conservar es que los 5 movimientos son un modelo derivado de la idea de yin y yang, que es derivado a su vez del modelo de chi. Por lo tanto, lo único se dualiza y luego lo dual se divide en 5 momentos. ¿Y por qué 5 momentos si hay 4 imágenes? Bueno, precisamente porque ni siquiera el salto de un momento a otro, que son como fotos, ocurre en formas discontinuas, sino que hay un momento que produce la sucesión suave de una etapa a la otra. Y ese es el quinto agente o la quinta fase que está vinculada a la idea de tierra como sustrato de lo que son las metáforas vinculadas a estas etapas, que son el fuego, el agua, el metal y la madera. Estos 4 momentos están articulados e integrados entre sí en el todo mayor con la noción de tierra. Aquí vemos, si se fijan, miren la cara izquierda de los 4 esquemas y van a ver que el pedazo blanco vinculado al yang crece por un momento y luego en el tercer esquema es el yin el que empieza a crecer. De modo que tengo un constante ciclo de yang que crece, yang que decrece, yin que crece, yin que decrece. Y esto nos lleva entonces a ver aquí mismo, fíjense que cuando yo tengo este esquema que me representaba antes, el círculo total a la noción de chi, y la división en blanco y negro a la primera división, la dualidad de yin y yang. Pero si yo comienzo, por ejemplo, abajo, imagínense que el círculo es la esfera de un reloj, si yo parto desde las 6 y me muevo en el sentido de las manecillas, veo que el área de la fase blanca va creciendo hasta llegar al punto superior, a partir del cual empieza el crecimiento de yin. Por lo tanto, el movimiento de yin y yang es siempre, si yo uso una lente que me permite hacer un zoom y aproximarme, voy a ver estas 4 etapas o estas 5 etapas que describen de manera más fina lo que antes simplemente dije, no, son 2. Ahora ya no solo distingo que crece y decrece, sino crece, pero es la primera etapa del crecimiento o es una etapa más desarrollada del crecimiento. Decrece, pero es el primer momento del decrecimiento
o es en un momento en el que ya casi que se repliega en su totalidad. Ese modelo dinámico y ordenado es el que nosotros denominamos el modelo de las 5 fases, que les presento rapidito para que nos dé tiempo a verlo todo. Así yo tengo entonces un movimiento. Aquí me acabo de dar cuenta que no puse el castellano, así que lo que está a la izquierda nuestra en color verde es la madera, que cuando se desplaza, ahora lo vamos a ver, se conecta con el fuego, y luego esto, aquí hay un punto de pivot y empieza a haber un recogimiento que tiene como primera expresión al metal y termina en el final del ciclo con el agua. Aquí sí se los tengo. Entonces, lo interesante es que no es solo un modelo descriptivo, sino que ahora van a aparecer relaciones que me permiten anticipar cuál será el resultado si fenómenos o procesos de distinto momento, de distinto orden, de distinta cualidad dinámica, interactúan entre sí. El primero de los ciclos que describen esas relaciones es el que se llama el ciclo de formación o generación, porque la madera genera el fuego en tanto que es su materia prima, por lo tanto se dice que la madera es la madre del fuego o el fuego es el hijo de la madera, luego el fuego a través de las cenizas que quedan genera la tierra, tanto el fuego es la madre de la tierra es el hijo del fuego, la tierra genera en sus entrañas el metal, la tierra es la madre del metal, y luego se dice que por la experiencia de la condensación del agua en una superficie bruñida como la de los primeros espejos, se genera la asociación de metal como madre del agua, que a su vez es el agua la madre del siguiente ciclo de la madera. Entonces, el ciclo de generación es uno por el cual cada etapa deviene la siguiente y va generando este ciclo de crecimiento de yang. Los dos yang son la madera y el fuego. Fíjense que la madera tiene como cualidad particular su tendencia al crecimiento, a la expansión, al desarrollo, y luego el fuego, que es el epítome del yang, el calor, la luz, y luego un momento de inversión, del punto de inflexión que asociamos al momento o al movimiento de la Tierra, para luego comenzar el desarrollo del yin a través de sus dos etapas, la etapa temprana asociada al metal y la etapa tardía asociada al agua. Y este es el ciclo que genera y construye la continuidad del ciclo. Luego tengo un movimiento que simultanea, porque si no hubiera este otro movimiento, no habría equilibrio, en tanto que todas las etapas están solo moviéndose en la dirección del crecimiento, pero este equilibrio que dijimos que el chi conservaba se traduce en esta parte del modelo que se llama el ciclo de control o de regulación. ¿Y eso qué significa? Significa que a la vez que el agua genera la madera, controla el desarrollo del fuego porque le apaga. Y la madera que genera el fuego, entonces constriñe a través de la toma de los nutrientes de la tierra a la tierra, y el fuego entonces funde el metal, aunque nutra a la tierra, y la tierra contiene al agua y la absorbe para finalmente llegar a que el metal corta a la madera. Entonces tengo un ciclo que se da de madre a hijo, que llamo de generación, y un ciclo que se da de abuelo a nieto, porque si yo soy el padre tuyo y tú tienes un hijo, pues entonces yo soy tu abuelo. Entonces la madera, que es madre del fuego, le nutre, pero controla a la tierra, que es su nieto. Y eso se da, no importa en qué punto del ciclo yo me detenga. Eso es lo que permite justificar esta idea que hablamos del equilibrio dinámico, el orden y el cambio simultáneo. Obviamente, esto ocurre en el mismo momento, en un ciclo en el que se va creciendo y se va generando la regulación. Es la comprensión de esta dinámica
la que permite un poco más adelante definir qué va a pasar con nuestras vidas, en tanto que yo voy a poder definir en qué fase, con qué fase puedo describir eso que soy, ¿verdad? En qué medida las interacciones que tengo son de un orden tal que me nutre o son un orden tal que me restringe. Y por lo tanto mi capacidad de transformación de mis circunstancias depende primero de haber definido cuáles son los componentes de cuya dinámica estoy participando. El universo en su totalidad, los componentes de lo que participamos, las direcciones, los colores, los sabores, los olores, los órganos internos, los órganos de los sentidos, fue descrito con este modelo. Y por lo tanto, si yo tengo esta capacidad de describir a qué fase corresponde cada uno de los elementos cuyo devenir quiero conocer, y puedo también definir en qué interacciones estoy participando, aplicando los modelos de generación y control, puedo anticiparme para saber cuál va a ser el resultado de esa interacción. De ahí que conózcase a sí mismo y a su adversario, y en 100 confrontaciones no se correrá riesgo. Como parte de los elementos que nosotros definimos como astrológicos en Occidente, acostumbramos como estamos a la mirada asiria y babilónica, también hay asociaciones que se hacen de la metáfora que define la fase, y así a la madera, que por sí misma se le describe como con tendencia a crecer, a desarrollarse. Entonces hay una extensión a una descripción de nuestras personalidades a partir de los elementos con los que estamos vinculados en primera instancia. Vamos a llegar a cómo se llega hasta allí en un momento más, pero en virtud de responder a esa preocupación que todos tenemos de, bueno, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo me ayuda a entender quién soy? Bueno, lo que vamos a ver es que cada una de las fases tiene atributos que se reflejan en nuestras personalidades y que son componentes con los que deberé lidiar, dado que en el momento en que nazco tengo ciertas influencias que van a ser descritas como parte de uno de estos 5 agentes o fases o movimientos o elementos, y por lo tanto habrá componentes que ahora podré reconocer como parte de aquellas cosas que he visto, que he evidenciado, forman parte de mis tendencias, de mis instintos, de mi manera más natural de responder a los eventos. Y así, en la madera encontramos estas cualidades: la capacidad de decisión, la empatía y la disposición al servicio y a la cooperación. Y por supuesto, del mismo modo que hay elementos que son, que nos gusta escuchar porque describen nuestras mejores facetas, hay otras resistencias y tendencias que tienen que ver con la expresión no equilibrada de la totalidad de mi potencial aún, en virtud de que o no conozco mi min, o no conozco mi yuan, o no conozco o no he activado a través de el estudio y el desarrollo valórico mis capacidades para expresar lo mejor de la raíz que se me ha entregado. Asimismo, tenemos entonces los atributos vinculados al movimiento fuego, su dinamismo, su capacidad para correr riesgos, para tener impulsos y pulsiones muy intensas, la capacidad para comunicar y motivar e inspirar, pero que también equilibra con el hecho de que si no se regula puede fácilmente transformarse en un cuadro narcisista u obsesivo. En la Tierra encontramos una forma distinta de funcionar. Es alguien más conservador y pragmático, más prudente, más reservado, con una capacidad para administrar y regular, confiables y metódicos, pero que en contraparte pueden carecer de imaginación y de capacidad creativa.
por favor, de que nadie lea que esto es una limitante per secula seculorum, es algo con lo que uno arranca y que enriquece y nutre a partir de este entendimiento que iremos ganando, de que muchos de estos factores que pueden estar expresándose como una limitación, pueden transformarse a través del autoconocimiento y de la educación personal. El metal tiene esta característica vinculada a su capacidad de corte, ¿verdad? Y que pueden ser obstinados, inflexibles, pero tienen una gran capacidad para generar fondos y generar recursos. Tienen esta gran capacidad de confiar en sí mismos y de ser perseverantes y resolutos. Así como el agua, que está vinculada a su fluidez y su flexibilidad, orientada o vinculada a la idea de la comunicación, a la idea de ser persuasivo, que puede extenderse un poco más allá de lo deseado hasta hacia convertirse en seres muy pasivos, demasiado lejanos de la confianza necesaria para ser más proactivos y generar los procesos que quieren que conduzcan a los resultados que desean. Así tenemos un modelo que describe la realidad en virtud de una de estas 5 fases y un modelo que me permite saber cuál es la resultante que se dará cuando momentos o fases o elementos distintos se relacionen entre sí. ¿Okay? Ese es el rol fundamental que luego vamos a traducir a la metodología de autoconocimiento que les presento en un instante. La evolución del modelo de los 5 agentes o fases o movimientos o elementos nos conduce a 2 elementos, a 2 componentes más, ya mucho más cercanos a la idea de astrología como la entendemos. Estos elementos se dividen en troncos celestes, que son 10, y ramas terrestres, que son 12. Estos troncos celestes tienen una asociación con las fases. Vamos a tener 2 troncos que están vinculados al movimiento madera o al elemento madera, y son 2 porque uno va a ser más yang y el otro va a ser más yin. Piensen en lo siguiente, la madera yang puede estar vinculada con la idea de un árbol completamente desarrollado, un árbol en gloria y majestad, mientras que la madera yin tiene una expresión de la misma orientación, pero de magnitud menor. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso del fuego. Si hablamos de fuego yang, es una influencia que está marcada por la cualidad que vemos en el sol. Es un fuego de esa magnitud y orden, mientras que el fuego yin puede estar vinculado, por ejemplo, a la noción de una vela. Es un fuego mucho más pequeño, el fuego de una fogata versus el fuego del sol, ¿verdad? Y asimismo con el resto de los agentes, el metal yang puede ser una masa de metal no trabajada y el metal yin puede ser una joya o una herramienta. Y el agua yang puede ser, por ejemplo, la expresión que vemos en el océano, mientras que el agua yin puede ser la expresión que asociamos a la lluvia o a una nube o a un arroyuelo o una pequeña fuente de agua. Entonces, tenemos estos 10 elementos que van a estar formando parte de nuestro entramado inmutable y que nos van a dar una cualidad y nos van a dar una intensidad. Vamos a ver en un momento más cómo lo hacen. Entonces, todos nosotros tendremos componentes que son de estas fases y de estas polaridades. De manera tal que en una madera yang, las cualidades de que hablábamos, que los atributos que vinculábamos a la madera, van a estar exacerbadas y van a ser un poquito de menor intensidad
si la fase, el tronco con el que estoy vinculado está conectado con el yin del mismo movimiento. Entonces, madera yang y madera yin ya son dos entidades distintas. Aunque ambos sean madera, eso se expresa en nuestra personalidad de manera diferente. Luego tengo las ramas terrestres. Las ramas terrestres son las que están vinculadas con eso, con lo que estamos más familiarizados, con los 12 animales. Cuando hablamos los 12 animales del horóscopo chino, de lo que estamos hablando son también de elementos que yo puedo describir como una expresión de yin y yang y de las 5 fases. Aquí tengo, fíjense que en la columna de la derecha, cada uno de los animales va a tener un movimiento, una fase, un elemento, y va a tener una polaridad yang y yin. Quiero que noten un poquito algo que puede ser no tan fácil de observar. Quiero que noten cómo esto, fíjense que hay un número. Este es un ciclo. Cada vez que se da el ciclo completo, comienza de nuevo el primero de los troncos. Noten cómo yo tengo los dos momentos madera, los dos momentos fuego, que son su hijo, los dos momentos tierra, que son los hijos del fuego, los dos momentos metal y los dos momentos agua, que luego conectan nuevamente con la madera. Esta organización es distinta de la que les voy a mostrar ahora con las ramas terrestres y es lo que hace que las dos aproximaciones converjan y se trencen de una manera tremendamente orgánica y sinérgica. Entonces noten que lo que estoy viendo es lo que presenté antes en el ciclo de generación. La madera crece y se convierte en la madre del fuego. Hay un punto de inflexión en la tierra, comienza el yin con el metal, que concluye en el agua y se genera el siguiente ciclo. Pero miren lo que ocurre en las ramas terrestres. Aquí yo voy a tener dos elementos y tierra. O sea, un elemento con sus dos polaridades y una fase tierra. Dos elementos del mismo, de la misma fase, pero de distinta polaridad, y luego tierra. O sea, se va a ir intercalando para explicar que no solo se está dando el gran ciclo de madera a fuego, a tierra, a metal, a agua, sino que dentro de cada uno de esos ciclos yo tengo una onda más pequeña que me dice agua, agua, tierra, madera, madera, tierra, fuego, fuego, tierra. Hay un ciclo pequeño y un ciclo más grande. Y la mezcla de estos 5 movimientos con estas posibilidades nos dan entonces, aquí les tenía, parece, aquí tengo una mezcla de los 5 movimientos que están con sus colores representativos: verde la madera, rojo el fuego, amarillo la tierra, metal blanco plateado y el agua azul oscuro o negro. Y esos elementos, fíjense que están presentes también en las ramas. Entonces tengo polaridad y fase simultáneamente en los troncos y en las ramas. Y esas combinaciones me dan lo que se llama el calendario Chiazi, o la combinación de troncos y ramas. De manera que cada uno de nosotros que nace en un año, nace con una combinación de un tronco y de rama. Y este ciclo se va dando combinando el primer tronco con la primera rama, el segundo tronco con la siguiente rama, el tercer tronco con la tercera rama, hasta que llegamos a la 10ª rama. Como hay 12 ramas, pero solo 10 troncos, el siguiente será la rama 11, pero con el tronco 1, porque ya después del 10 no me queda sino comenzar el ciclo. Pero cuando llego al momento 60, que por eso es un cumpleaños tan relevante en China, hago el ciclo nuevamente porque combiné mi última rama con mi último tronco. Y así comienzo nuevamente un ciclo de los siguientes 60 años.
Esta característica es lo que hace que aunque yo tenga un tronco común con otra persona, mis ramas puede que sean completamente distintas y por lo tanto no vamos a compartir la totalidad ni de nuestra vida ni de nuestras experiencias. Vamos a llegar entonces, habiendo visto esto, a la expresión entre los métodos que están asociados con el conocimiento de mí, con el conocimiento de lo que me ha sido otorgado, de mi potencial, está lo que se conoce como 8 caracteres y 4 pilares, que enseguida se los presento. Ok, gracias. Entonces, ¿por qué 4 pilares? Un pilar no es más que la superposición de un tronco con una rama que se obtiene, puede ser a través de una calculadora, de las cuales hay muchas en línea hoy, o puede ser a través de libros que recogen la pertenencia de cada año a una de estas 60 combinaciones que conversamos. Entonces, yo voy a tener un tronco superimpuesto con una rama. Y eso me va a dar una relación combinatoria que dependerá de qué relación tiene la fase que está arriba con la fase que está abajo. Si yo tengo una combinación como esta, voy a tener la resultante de combinar el fuego del tronco yang con el movimiento o la fase que me va a dar la rama mono. Entonces, ¿por qué se llama 4 pilares? Porque la carta que yo construyo es la convergencia de 4 pares de troncos y ramas. Entonces yo tengo el pilar del año, a qué corresponde este año, o en el momento en que he nacido, a qué corresponde el mes en que nací, a qué corresponde el día en que nací y a qué corresponde la hora en que nací. Y eso me va a dar 4 pilares y 8 caracteres para describir el momento, la impronta que recibo en el momento que he nacido. Por supuesto, es la combinatoria de todos estos elementos. Una vez que yo descompongo y describo sus relaciones, la que me permite entonces anticipar los atributos y características más relevantes de ese que soy y que van a diferir probablemente de cualquier otra persona en virtud de la gran cantidad de combinaciones posibles. Porque además de eso, yo les hablé de Min y no les hablé hasta ahora de Yuen, porque recuerden que al principio les puse Min Yuen, destino y suerte. La suerte, en el contexto de esta mirada, está asociado a un componente más dinámico. La idea es que, imagínense que ustedes son un tronco particular, una rama particular, y esa característica no cambia. Pero los ciclos de la vida por los que atraviesa van teniendo sus propias características. Cada año, cada día, cada mes, cada hora, tiene cualidades que se relacionan con esa expresión energética que soy, porque recuerde que no estoy separado. Como el imán que les presenté, el campo vibracional de lo que ocurre en este instante está relacionado con el campo vibracional de lo que he desarrollado a partir de mis puntos de partida y a través de las decisiones y de las formaciones que he tomado o no en el transcurso de mis días. Noten, por ejemplo, que sería como tener un auto particular, puede ser un Porsche o puede ser un camión o puede ser un pick-up, pero en cada momento, un ciclo que se dan cada 10 años, siguiendo a los troncos celestes, yo me encuentro con un escenario de cualidades particulares. Entonces yo puedo tener una etapa en que si yo soy fundamentalmente madera, me encuentro con un ciclo que es fundamentalmente fuego. Y por lo tanto, ese es un periodo en que yo me voy a beneficiar de la buena suerte de estar transitando en un momento en que el movimiento madre está presente. El fuego, perdón, no sé exactamente lo que le dije. Volvamos atrás. Imagínense que nosotros somos esencialmente agua y estamos en un año
de metal o somos esencialmente fuego y estamos en un año de madera. Si el año es de madera y yo soy fuego, la relación que hay entre el año y yo es de madre a hijo. Por lo tanto, esas influencias me nutran y me aporten. Por lo tanto, voy a encontrar una facilidad especial para llevar a cabo, para desarrollar mis capacidades y mi potencial, porque estoy siendo sostenido por un componente que opera en el ciclo de generación como mi madre. Ahora, si se tratara de yo soy fuego, pero estoy en un año de agua, entonces lo que resulta de es completamente distinto, porque ahora estoy en presencia de un factor que me constriñe, que me regula y que me limita. Y por lo tanto, encontraré dificultades para funcionar de manera que no ocurrirá cuando el ciclo cambie y pase de agua a madera. Obviamente aquí se dan entonces un nivel de complejidad que a mí me parece tremendamente interesante porque le añade ese dinamismo necesario que me permite decir, bueno, pero si yo soy mono igual que tú, ¿por qué tenemos vida tan distinta? Y si yo tengo el tronco y la rama y soy dragón, bueno, porque ocurre no solo que la marca que tenemos, el timbre que tenemos, dispone de 8 variables fundamentales, sino que además esas variables se activan o inactivan en virtud de lo que está ocurriendo en el escenario del que participo. Entonces, estos 4 pilares, la pregunta es, bueno, ok, ya yo sé que yo tengo un tronco y una rama del año y una del mes y otro más para el día y otro para la hora. Bueno, el hecho es que cada uno de estos componentes no solo puede ser leído en tanto que a qué fase pertenece, sino que cada pilar traduce un componente de mi propia vida que fue mapeado a través de los siglos de estudio de estas correlaciones, y entonces vemos que el pilar del año y del mes están vinculados con el pasado lejano y cercano, mientras que el del día está asociado con el presente y el de la hora con el futuro. Con más detalle, podemos decir que la raíz, el año, está vinculado con el entorno lejano, con el pasado lejano, con mis abuelos y ancestros, y el del mes con el entorno y el pasado cercano, con la relación con mis padres, el del día con uno mismo, con lo que yo soy esencialmente. Por eso se produce acá un encontronazo, pues estamos habituados a referirnos como yo soy del año en que nací, pero la verdad es que el año es uno solo de esos pilares y el pilar que verdaderamente describe mis atributos nucleares es el que está presente en el pilar del día, al que se le llama el maestro del día, y voy a llegar en un momento ahí. Y finalmente, en el pilar de la hora, yo encuentro una referencia a mis hijos literales y metafóricos, a mis subordinados, a mis sueños, a los deseos, a los proyectos, a la idea. Entonces, en el mapa de los 4 pilares, lo que encuentro son todas estas relaciones. Lo que está arriba a la izquierda son los 8 pilares convencionales. Yo tengo el tronco y la rama, el tronco y la... Fíjense que tengo en la fila de los animales, tengo 4 animales que están interactuando y cuyas relaciones entre sí necesito dilucidar, porque hay algunos que son más afines y otros que no lo son tanto en virtud de lo que verdaderamente importa, que no es el nombre y los hábitos del animal, sino el movimiento o el elemento y la polaridad a la que se vinculan. Y luego la carta se enriquece más cuando la conecto con el yin, con la suerte, que es el momento por el que yo estoy atravesando en este momento. Aquellos atributos ahora se relacionan con un presente que está cambiando constantemente y su conocimiento me permite anticiparme y conocer cuál es el tipo de resultante que se producirá cuando tome en cuenta
de qué está formado ese momento. Cuando voy a estudiar la carta, y este es el último acápite ya, porque parece que ya me pasé del tiempo, la verdad es que como ven, es difícil acotarlo, ¿no? Cuando voy a ver la carta, cuando yo tengo frente a mí estos 8 pilares, con esta carta de la suerte de las distintas etapas de 10 años, yo voy a identificar para poder empezar a elaborar un discurso, una narrativa de cuál es mi marca de agua y cuáles son las circunstancias por las que atravieso hoy y que explicarán ciertos componentes de dificultad o de facilidad que no sé cómo leer. Lo primero es que voy a encontrar lo que se denomina el maestro del día, que es el tronco celeste que pertenece al día y que es quien me describe esencialmente. Luego voy a tratar de definir la energía dominante, que aquí como energía lo que quiero decir es el elemento o el movimiento dominante, porque será quien marca más mi carta. Luego les explicaré lo que es el Yung Shen y termino, bueno, pues incluyendo a lo que hice del Min, cuáles son mis troncos, cuáles son mis ramas. Ahora voy a añadir el Yin, cuál es la etapa en la que me encuentro y por lo tanto, cuáles son las influencias que estoy recibiendo de este año, de este mes, de este día y de este instante. Déjame ver. Entonces, el elemento maestro o el maestro del día es el tronco celeste del pilar del día. Por lo tanto, si ven acá, este es un fuego yin que habíamos asociado a la imagen de una vela y será una persona con características y atributos de movimiento fuego, pero de una cuantía menor que si fuese si fuese el fuego que vinculamos al sol. Noten debajo, asociado al fuego yin, encuentro agua yin. Si yo leo este pilar, me doy cuenta que la rama terrestre que forma parte del pilar es abuelo y controla al fuego. El agua apaga el fuego. Por lo tanto, es un pilar en el que mi tronco no se beneficia inmediatamente de lo que tengo en la rama asociada, lo que generará una circunstancia distinta que si lo que yo hubiera tenido en la rama terrestre hubiera sido madera, en cuyo caso esa madera me habría nutrido a mí en tanto que fuera. El siguiente componente es lo que habíamos definido como dilucidar la energía dominante. Aquí se los puse en colores y noten, por ejemplo, que lo que yo encuentro en el pilar del año, en el pilar del mes y en el pilar de la hora está con este color gris que está vinculado al metal. Entonces, aquí yo encuentro una carta que tiene un predominio de metal. Pero si se fijan en el tronco celeste del día, donde dice agua yang, por eso está en azul, el agua es el hijo del metal. El metal genera el agua. Por lo tanto, esta carta indica una persona que tiene una condición estructural de base que propicia el desarrollo de su potencial, en tanto que tiene influencias del factor o elemento madre presentes en la carta permanente. ¿Ok? En este contexto, cuando yo exploro la energía dominante, les puse este ejemplo de la madera. Si yo encuentro una carta que tiene como tronco del día, o sea, como maestro del día, como esencia personal de la persona que hace la carta, a la madera, y tiene abundancia de agua, hay una condición que se denomina madera flotante. Flota porque tiene a su madre abundante en la carta. La madera exuberante es la que tiene mucha madera en la carta. Pero cuando empieza a haber un elemento de fuego dominante, la madera, que es madre del fuego, está siendo depletada
por este fuego dominante. Del mismo modo que si la tierra es dominante, en vez de la madera dominarla como corresponde, ahora tenemos una condición en que la tierra le domina y eso tampoco es muy favorecedor. Lo mismo que en el caso de cuando el metal es dominante, porque en el ciclo de control el metal corta la madera. Por lo tanto, si el metal domina la carta, la expresión de el tronco celeste del día, que es madera, estará muchísimo más limitada. Estos elementos que ya suenan complicados por sí, nos conducen a la siguiente etapa, a lo que significa aplicar el método Yung-Shan, que significa encontrar cuáles son los componentes que favorecen el desarrollo de mi tronco celeste o mi maestro del día. Si yo soy agua y tengo como tal, por lo tanto, madre metal, pero no tengo metal en mi carta, yo tengo que buscar las maneras. Por ejemplo, imagínense que si yo soy agua, quien me restringe es la tierra. Ok, pero pucha, la tierra hubiera sido drenada si hubiera metal, pero no hay metal. Entonces, tengo que ir haciendo un estudio de la carta para encontrar cuáles son los componentes que de no estar presentes necesito aportar a través del Feng Shui o a través de otros elementos para poder equilibrar algo que en la carta viene de manera comprometida o limitada. Y finalmente mostrarles que sobre el mapa de la carta yo voy a tener que entonces superponer para leer la astrología de esa persona en el momento en que me consulta, cuál es el ciclo y las características del ciclo en el que estamos, cuál es el ciclo que le aporta el ciclo a esa persona y el pilar del año en curso que está incidiendo también como una sombrilla sobre su carta primordial o con su carta congénita. Entonces, hay un elemento determinado que recibimos en el momento de nacer, pero todos estos otros elementos están interactuando. Mis parejas, las personas que están a mi alrededor, o aportan o drenan las circunstancias de mi hogar, de mi trabajo, de mi ambiente, de mi país, están o nutriéndome o drenándome. Y esos elementos, al conocerlos, me permiten saber por dónde empezar a operar para transformar mis circunstancias en la dirección de la capacidad para seguir desarrollando mi potencial. Llegado aquí, bueno, pues no más que hacer un grupo de conclusiones apresuradas, repetirles la idea de que la mirada clásica china hace énfasis en un universo ordenado, estructurado, pero dinámico, cambiante, del que formamos parte intrínseca, del que nos nutrimos en dos formas. Una permanente en virtud de este timbre vibracional que se nos ha dado en el momento de nuestro nacimiento y luego de forma dinámica a través de los elementos que van cambiando en el tiempo o sobre los que yo puedo ejercer cierta acción reguladora como el espacio del que habito y del que formo parte, o a través de mi formación valórica y profesional o educativa. Sin más, dejarlo entonces con las gracias y si tenemos unos minutos y tienen preguntas, feliz de intentar responderlas. Gracias Muchas de nuevo. gracias, Antonio. Tremenda exposición que nos diste. Insistimos, lo que te decíamos al comienzo, sabemos lo difícil que es hacer una compilación de toda la información que estás tratando de entregar en una hora, así es que te lo agradecemos, sabemos el esfuerzo que es. Tenemos No hay de hartas qué. preguntas y Un placer. comentarios. Estamos en un problema, eso sí, porque nos pasamos de la hora y sabemos que hay mucha gente que tiene clases ahora, así es que se está conectando a sus clases. ¿Te parece que hagamos un barrido rapidito? ¿Te parece? Sí, sí, claro, de todas maneras, si hay algunas preguntas y podemos, veámoslas. Si no, como Súper, siempre, hacer que por favor te las hagan llegar y tú me las transmites. buenísimo. Hagamos un parcito entonces, como para abarcar algo. Aquí dice, ¿qué maneras existen para conseguir la carta astral? China, supongo.
Bueno, hay 700 cursos online. Esta formación es una formación seria. Yo propondría que si fuesen a tomar algún curso online lo hicieran, por favor, después de informarse bien de la fuente, como en todo lo demás, como en el Feng Shui y tantas otras disciplinas. Hay gente que se ha formado en un fin de semana por internet. No lo recomiendo. Si quieren aproximarse a nuestro centro, nosotros habitualmente utilizamos esta carta PASU como parte del diagnóstico clínico para conocer las características de base de los pacientes que nos llegan y poder aportar más a la hora del tratamiento. Pero si alguno de ustedes tiene interés en hacer el registro, pues nos contacta al centro y con gusto. Perfecto. Mira, aquí están preguntando si podía dar alguna fuente de información para profundizar en este tema. Y de la En misma manera, castellano hay supongo. poco. Le puedo buscar un par de textos, probablemente en inglés, que se los haga llegar a través de Carolina con gusto. Perfecto. Última. Están pidiendo tus datos. ¿Por qué no das tus datos de contacto? Están pidiendo cómo contactarse contigo para una carta. Número de centro. ¿Qué datos damos? La dirección del centro es La Piedad 26 en Las Condes, cerca del Estado Italiano, cerca del metro Hernando de Magallanes, y el número de contacto es 50-52. 9, ¿no? Sí. 9 50 52 Sí. 24 27. Perfecto. Entonces, 9, 50, 52, 24, 27 para los que estén interesados en comunicarse directamente con Antonio. Desgraciadamente el tiempo se nos vino encima, así que les ofrecemos disculpas a quienes no pudimos responder. Tienes muchas felicitaciones, muchos saludos, Antonio, de mucha gente que te admira y que de verdad quedó fascinado con esta presentación. Así que qué orgullo para Muchas gracias, nosotros. muchas gracias. De verdad que es A un su orgullo disposición. haber podido partir esta semana de la cultura china contigo. Muchísimas gracias, es un placer. El placer es nuestro. Nos Gracias a todos vemos por pronto y acompañarnos. ya tú sabes, cualquier duda o pregunta que te hagan llegar, tú me la retransmites, por favor. Así va a ser. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias a ti, que estés muy bien, muchas gracias. Sai Chen.